Muy buenos y ventosos días de domingo, me parece que es. Es que se me va, el pelo se me va todo. Estáis agradeciendo mucho a algunos en el canal que preparemos recetas sin horno. Hoy vamos a preparar otra receta sin horno. Vamos a hacer pan. Más concretamente, panecillos de leche. Solo necesitas un poquito de tiempo. Vamos, que son las 10 de la mañana y para la hora de comer los tienen listos. Como vamos a cocinar en sartén, pues nos hace falta una buena sartén y una tapa que encaje perfectamente en esta sartén. Los ingredientes para preparar estos panecillos de leche, evidentemente, son un poco de leche, harina de trigo normal, un poquito de levadura, azúcar, sal y mantequilla. Así de sencillo. Ah, y para el que lo quiera saber, el diámetro de mi sartén es de 24 centímetros. Si utilizas estas cantidades en una sartén más grande, pues serán un poquito más bajitos. Si la sartén es más pequeña, pues serán más grandes. Y si hoy no nos lleva el viento, todo va a salir a pedir de boca. La leche la vamos a poner ya tibia, yo le he calentado un poquito en el microondas, y a esta leche le vamos a añadir la levadura y un poquito de azúcar, una cucharadita, para activarla. Así, suficiente. Mezclamos. Cuando la levadura está bien diluida, por cierto, me encanta el olor de la levadura, cuando la hidratamos, añadimos ya la harina y añadimos también pues una cucharadita pequeñita, media voy a poner yo, de sal. Estamos por hacer las cosas con poca sal. Así, suficiente. Y ahora mezclamos. Cuando ya no podemos seguir con la cuchara, con las manos bien limpias, vamos a amasar un poquito. Ni siquiera amasar, porque lo único que tenemos que hacer es que se integren todos los ingredientes. Este pan se prepara prácticamente sin amasar. Ya está todo bien mezclado. Vamos a formar una bolita, así, y lo vamos a dejar aquí reposar aproximadamente unos 20 minutos. Le ponemos encima un papel film o un paño y ya está, eso es todo. Ya está en marcha el pan. Sabéis que me voy a tomar un café de esos tan ricos que vosotros me invitáis siempre. Muy buenas tardes y muchísimas gracias a las 3 chicas de esta semana que me han invitado a un cafetito. Monse, nuestra querida Monse, Julia Merchan y Alice Gruel. Muchísimas gracias. Este cafetito a vuestra salud. Gracias. Estamos en 20 minutos, la masa ha reposado un poquito. Ay, qué ricos están los cafés que me invitáis, de verdad que me encantan, ¿eh? Y ahora vamos a añadir la mantequilla, que es importante que esté a temperatura ambiente. Vamos a hacer así un poquito, la añadimos ahí, ¿lo veis? Esta temperatura ambiente, empomada que se llama. Y vamos a integrarla. Vas a ver, siempre lo cuento cada vez que hacemos este tipo de pan, que al principio parece que no se llevan bien la mantequilla y la masa, pero insiste un poquito y verás qué bien te va a quedar. ¿Veis? Ahora están riñendo ahí la mantequilla y la masa. Pero veréis qué masa más fina que nos va a quedar. Estiramos y recogemos la masa y notas cómo la masa va adquiriendo cierta tensión a la vez que elasticidad. Mirad, es muy fácil. Yo lo que hago es estirarla y recogerla hacia el centro, estirarla y recogerla hacia el centro. Así. Mira cómo la masa está súper lisita. ¿Lo veis? Lo único que he estado haciendo es estirar y recoger las puntas hacia adentro. Recogemos así las puntas. Le damos la vuelta, cerramos así hacia abajo y como el pliegue está ahí, haciendo así un movimiento, lo cerramos. ¿Cómo sabemos que tenemos el punto de amasado en 5 minutos? Ideal, pues mira, y tú presionas con el dedo ligeramente, vuelve a su forma y eso quiere decir que ya tenemos la masa lista y amasada. La volvemos a colocar en el bol, así, volvemos a filmar y esta vez tenemos que esperar una hora. ¿Sabéis qué? Que en una hora me tomo yo 4 cafés. Bien tapadita. Y así de sencillo. Una horita después, mirar. No me digáis que no es sencillo hacer pan. Lo vamos a poner sobre la mesa ahora, mirar. Así. Le quitamos un poquito el aire, pero no del todo. Simplemente así. Ahora lo que vamos a hacer es porcionarlo. Como si fuera una tortilla de patata. Puedes utilizar también un cuchillo. Y lo voy a cortar en 8 partes. Y ahora vamos a ir formando bolitas
y las voy a ir colocando ya directamente sobre nuestra sartén, pero previamente la vamos a engrasar un poquito con mantequilla o con aceite, también lo puedes hacer. Ya que estamos haciendo bollos de mantequilla, pues yo utilizo mantequilla, así, para que no se pegue y se cocine mucho mejor. Cada triángulo de estos lo vamos a amasar un poquito de esta forma. Estiramos la masa y la metemos hacia adentro. Así, ¿lo ves? Hasta formar una bolita, un gurruñito. Vas a notar que va cogiendo tensión la masa. Estamos atrapando el aire, el gas que se produce por la fermentación. Ponemos las puntitas hacia arriba, las cosemos así con los dedos para que cierre muy bien. Ponemos el pliegue hacia abajo, lo recogemos un poquito así, hacemos así la bola para que se cierre totalmente y ya podemos colocarlo en nuestra sartén engrasada, porque vamos a ir haciendo lo mismo con todas las bolitas. La primera la pongo en el medio. ¡Hala! Esto es coser y cantar. Bueno, en este caso, coser y amasar. ¿O no? Vamos a dejar entre ellas cierta separación. Así. A ver, está claro que si hubiera pesado los trocitos de masa, me hubieran quedado todas las bolitas iguales. Pero esto lo estamos haciendo en casa. Es un pan casero, bueno, unos panecillos, que ya verás qué bien que nos van a quedar. Y esto ya está, mirad qué margarita más bonita hemos montado ahí en la sartén. Es una cuestión de tener un poquito de tiempo, pero es muy fácil de hacer. Vamos a pintar por encima para que no se reseque y para que cocine mucho mejor. Con un poquito de mantequilla lo tapamos en la misma sartén. No tenemos nada más que hacer que esperar un poco. ¿Cuánto tiempo? Depende de la temperatura exterior. Hoy aquí hace calor y voy a necesitar un poco menos de una hora. Ya verás qué bonito va a estar. Y luego solo nos queda la cocción, que tampoco tenemos nada más que hacer que esperar a tomar unos panecillos de leche recién hechos. Una hora después, mirad cómo pinta esto. Solo nos falta que cocinarlo y el tiempo de cocción pues es muy corto. Aproximadamente unos 10 minutos más 5 de reposo por cada lado. Lo voy a poner al fuego mínimo, tanto si lo haces en inducción como si lo haces en vitrocerámica o en gas, el fuego al mínimo. Estamos en 10 minutos, el tiempo de cocción, como te he dicho, es muy corto. Paramos el fuego y vamos a darle un reposo de 5 minutos. Mientras tanto, mirad lo que he hecho. He cogido un poco de papel de hornear, he cortado un disco con un plato más grande que la sartén. ¿Y para qué es esto? Pues para darle la vuelta. Cuando lo veas lo vas a entender. Lo vamos a tener preparado porque dentro de 5 minutos le damos la vuelta. Y lo vamos a pintar también un poquito con mantequilla así para que no se nos peguen los panecillos. Y vamos ya a darle la vuelta a nuestro pan. Así que prefiero colocar el disco primero y luego el plato. Y 1, 2 y 3 como una tortilla. 1, 2 y 3. Mira qué maravilla de pan, madre mía. Tenemos que cocinarlo por el otro lado, pero dejamos el papel, porque el papel va a hacer que se cocine uniformemente, que no se arrebate, y la cocción va a ser mucho más regular. Le damos otros 10 minutos por este lado y 5 minutos más de reposo, y ya tenemos nuestro pan en sartén listo. 10 de cocción, 5 de reposo, tenemos los panecillos listos. Vamos a sacarlos de aquí y ya verás qué cosa más maravillosa. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. Dulcemiel, tú no puedes comer pan tierno. Los caballos tienen que comer pan duro, que me lo ha dicho un veterinario. Tú lo que quieres es que te dé esto, ¿verdad que sí? Ay, bribón. Toma, ay, qué caballito más guapo. Y qué bien me come este caballito la zanahoria. Sí, prima, ¿qué somos? 8. Ya llevo yo el pan. Apareces con el pan. Ya traigo yo el pan, ya traigo yo el pan. Recién hecho, te van a querer. Te vas a quedar con todos. No cuesta nada. Amasar, esperar, 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 cocinar. Ya está. A mí el pan me gusta calentito y quiero que lo veas. Por cierto, este pan se puede rellenar de cualquier cosa. De dulce, de salado. Déjame en los comentarios cómo te gustaría rellenar a ti estos panecillos de leche. Y vamos a ver ya el resultado. Mira, soltamos así un panecillo, mira la miga, qué cosa más esponjosa. Madre mía, mira esto. ¡Wow! Queridos amigos, que paséis una muy feliz semana. Cocinad poco, disfrutad mucho, no dejéis de preparar pan y nos vemos muy prontito.
Y sin rellenar también, ¿eh?